Hemos realizado un trabajo que lleva por título el de NT-proBNP, marcador pronóstico a largo plazo en el síndrome coronario agudo. Este trabajo ha estado tutorizado por el doctor Javier Martín Moreira y a continuación vamos a comenzar. En un primer momento nos tenemos que preguntar qué es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es un término global o general que engloba una serie de entidades que son el infarto agudo de miocardio, la angina inestable y la muerte súbita de origen isquémico. A su vez, puede clasificarse en dos grandes grupos: aquellos pacientes que en el electrocardiograma presentan una elevación del ST y los que no presentan elevación del ST. La mayoría de los pacientes pertenecientes al primer grupo van a evolucionar hacia un infarto agudo de miocardio Q, mientras que los del segundo grupo evolucionan hacia un infarto agudo de miocardio no Q o hacia una angina inestable. Estas patologías se van a producir porque hay un cese crítico o brusco del flujo coronario. Como consecuencia, se produce un desequilibrio entre el aporte y las demandas de oxígeno que le llegan al corazón. Entonces se producen unos fenómenos isquémicos que se manifiestan como alteraciones en el electrocardiograma y manifestaciones clínicas. Es importante diferenciar entre estas tres entidades, ya que ni el pronóstico ni el tratamiento va a ser el mismo. Como esta mañana nos comentaba ya el doctor Francisco, es importante en pacientes que presentan una elevación del ST iniciar un proceso de revascularización lo antes posible. En los pacientes que no presentan elevación del ST vamos a tener una serie de marcadores bioquímicos que nos van a determinar el diagnóstico entre infarto no Q o angina inestable. Entre ellos están, por ejemplo, las troponinas. En este caso, estos marcadores bioquímicos y distintas escalas de riesgo nos van a ayudar a determinar el pronóstico de los pacientes. Es aquí entonces cuando nosotros podríamos pensar en la posible utilidad del NT-proBNP. Bueno, y ahora a continuación ya pasamos a hablar del verdadero protagonista de nuestro trabajo, que es el NT-proBNP. Bueno, pues el NT-proBNP es el fragmento N-terminal del BNP. El BNP es el péptido natriurético ventricular. Va a ser liberado por el corazón ante situaciones en las que hay un aumento de la tensión de las cavidades, digamos. Los ventrículos lo van a liberar en forma de prohormona. Como veis aquí, proBNP. Esta prohormona, por una enzima que va a ser una proteasa, se va a escindir en dos partes. Un fragmento N-terminal, que sería el NT-proBNP, y una parte activa, hormona activa, que es una molécula peptídica, que sería el BNP. Las ventajas del NT-proBNP es que para su determinación es más estable y además tiene una vida media más larga, de 1 hora y media o 2 horas. Si vemos la relación que existe entre hombres y mujeres en nuestra población es una relación 3 a 1. Esto en principio podría ser lógico pensarlo, puesto que como reflejo de la población en general, al estar los pacientes elegidos de forma aleatoria, la prevalencia de síndrome coronario agudo es mucho más elevada en hombres que en mujeres. Viendo los factores de riesgo, sobre todo factores de riesgo considerados como tradicionales en personas que tienen síndrome coronario agudo, podemos ver que la población de la que partimos es una población bastante envejecida. Si veis aquí, las personas que tienen más de 65 años se encuentran en torno al 75%, es una población en principio envejecida. Y viendo los diferentes factores de riesgo tradicionales, vemos que más de la mitad tenían hipertensión, casi un 40% diabetes. Casi la tercera parte tenían antecedentes tabacos y más de una cuarta parte de ellos presentaban además antecedentes de diabetes mellitus. Prácticamente el 18% también tenían antecedentes previos de cardiopatía isquémica en su historia. En esta gráfica describimos un poco la distribución de los pacientes en función de la entidad clínica que presentaban en el momento del alta. Entonces, si veis, la mitad de allí, la que está en verde y en rosa, representa el conjunto de todos los pacientes que presentaban infarto de miocardio de tipo Q, es decir, un infarto de miocardio transmural, que hace toda la pared de los pacientes son mayores, o sea, tienen más de 69 años y va aumentando esta cifra. Por otro lado, decir que mientras muchas veces los pacientes necesitan estos escenarios, no se discute la indicación quirúrgica, es común que en estos pacientes de 80 años, por una barrera psicológica, por así decirlo, para cardiólogos y para cirujanos, pues se discutan las indicaciones de la cirugía y por lo tanto muchas veces no se benefician de las técnicas quirúrgicas que están a su disposición y por eso se moviliza este trabajo. En cuanto a los objetivos del mismo, hemos intentado analizar la influencia de la edad avanzada en diferentes aspectos. En primer lugar, aspectos demográficos, para ver cómo ha ido aumentando la edad de estos pacientes intervenidos. Por otro lado, los aspectos clínicos
los quirúrgicos y por último los resultados precoces, entendiendo como tales los que son los que entran dentro de los 30 días después de una cirugía. Metodología. Nuestra muestra son 2.906 pacientes intervenidos desde el 1 de enero del 2000 hasta el 30 de marzo de este año. Se han agrupado en diferentes grupos en función de su edad, grupo A, B, C, 70 años, 69 a 79 y más de 80 años. Destacar que desde ahora, cuando hablemos de cirugía cardíaca mayor, va a ser aquella que se realiza con circulación extracorpórea, pero también la que se realiza sin ella, pero constituye una cirugía, por así decirlo, mayor, como por ejemplo la cirugía coronaria. Siguiendo con la metodología, hemos hecho un análisis de los grupos basándonos en diferentes variables, continuas o categóricas, usando un chivo dado o análisis de varianza. Las variables significativas serán aquellas que tengan una P menor de 0,05. Por otro lado, hemos realizado un análisis uni y multivariante de la mortalidad. En general, podemos decir que este análisis consiste en ver las diferentes variables y su significación estadística. Y también ver en el análisis multivariante cómo estas variables o qué variables se incluyen de manera individual en la mortalidad. Y por último, hemos intentado validar, por así decirlo, el Euroscore entre técnicas de calibración y de discriminación. Ya pasando a los resultados, en concreto la epidemiología, vemos, como les había dicho antes, que la edad de los pacientes sometidos a este tipo de cirugía cardíaca mayor ha ido aumentando desde el año 2000 hasta la actualidad, de una media de unos 10 años aproximadamente. Lo mismo podemos ver básicamente en esta otra gráfica de la derecha, en la que el grupo de edad A en verde ha ido disminuyendo progresivamente, mientras que el C en rojo ha ido aumentando, está en concordancia con la edad media. Mientras que el grupo B pues, ha permanecido estable hasta la actualidad. En cuanto, seguimos con la epidemiología, el género, pues se operan más varones que mujeres. Esto ocurre en todos los grupos de edad que ve A, B y C. Y también ven la gráfica del Log Explore a la derecha, la edad media de diferentes grupos. Grupos anteriores, a los tutores, doctores de aquí, doctor Iván, y damos por finalizada esta sesión. A ver, bueno, lo que hemos hablado esta mañana de los trimestres, pasaré mañana el papel y mañana se firma o se vota, lo que sea. Si mañana veis que voy a tener la meta un poco confusa, traerlo ya pensado en casa para saber si me confuso. Y en segundo lugar, tenéis 2 horas, bueno, hora y 40 minutos para dar una duchita, pintar o peinaros y a las 10 no sé. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. 2 horas. No tendrán que entrar a hacer nada, ¿no?